Listo. Entonces les comparto la pantalla y empezamos. Entonces, vamos a empezar hoy día recordando un poquito lo que vimos de límites, ¿no? Habíamos recordado funciones lineales y cuadráticas, un poco lo que era evaluar una función en un punto y ver lo que era un límite, ¿no? Recordemos que el límite, lo que nos decía en sí, era cómo se está comportando nuestra función cuando nos acercamos hacia un punto, ¿no? Hacia un valor en X. Eso hacíamos, por ejemplo, aquí, fíjense, nos acercábamos a 2, entonces nuestra función se acercaba al número 3, ¿no? Aquí nos acercábamos a 2, también nos acercábamos al número 3 y fijémonos que f de 2 era igual a 0, era diferente, ¿no? Acá también teníamos algo parecido, empezamos a ver un poquito el concepto de límites laterales, qué pasa cuando los límites laterales son iguales, son diferentes. Entonces, coméntenme. Déjenme ver, creo que no les puedo ver aquí. Sí. Alex Sebastián, ¿qué pasaba cuando los límites eran diferentes? Los límites laterales eran diferentes, perdón. ¿Qué pasaba con el límite, el general, el normalito? No existía. Sí, Exactamente. Exactamente, es eso, no existe, no existe. Ronaldo Pavón, ¿qué pasa? Necesariamente el límite de una función en un punto es igual a evaluar esa función en ese punto. Repito la pregunta, necesariamente si el límite de la función en un punto existe, ¿esto es igual a evaluar esa función en ese punto? Sí. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta diferente? ¿O todos están de acuerdo con Ronaldo? No, no son iguales. No necesariamente, chicos. Sí, no, tampoco es que no van a ser iguales. Fíjense aquí. En este ejemplo teníamos que evaluar, si evaluábamos la función en 2, teníamos que nuestro valor era 0. Pero si hallábamos el límite cuando x tiende a 2, nuestro valor era 3. ¿Sí? Tengamos en cuenta los conceptos, chicos. Esto también les puede confundir dentro de los exámenes. ¿Sí? Entonces, fíjense. Aquí tenemos que nos acercamos a 2. Y cuando nos acercamos a 2, acá nos acercamos a 3. Entonces, el límite era 3. Pero cuando evaluábamos f en x igual a 2, teníamos que el valor era 0. Entonces, fíjense, no es igual. Pero también tengamos en cuenta que esto no necesariamente siempre es así. También puede pasar que los límites son iguales, como por ejemplo aquí, f de 2 sí que era igual a 3, porque estaba este punto también considerado. Y el límite cuando f tiende a 2 era igual a 3, ¿sí? ¿Puede ser igual o no? Por eso la pregunta era si necesariamente tienen que ser iguales. No, necesariamente no tienen que ser iguales. Pueden variar. Ajá. Entonces, eso, vimos límites laterales, límites derecho e izquierdo. El derecho lo representamos con el más como superíndice, el izquierdo como menos. Y definimos algunos teoremas de que el límite siempre es único, no pueden existir dos límites. Y la existencia del límite era con los límites laterales, ya recuerdan, y ya. Luego vimos un poquito qué pasaba cuando la variable tiende al infinito, pero tiende a un valor, pero la respuesta es un valor, el límite es un valor. ¿Qué pasa cuando la variable tiende a un punto, pero la función tiende al infinito? Y nos faltaba ver un caso, ¿recuerdan? Nos quedó pendiente un caso, pero esto ya lo voy a poner en la clase 2. Listo, entonces déjenme copiar este casito de aquí y ya. Ahora solo nos falta ver el caso en el que la variable tiende al infinito y a la vez la función tiende al infinito. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, lo que nos está tratando de mostrar este caso de aquí, que nos vamos a encontrar con este caso muy probablemente en algún ejercicio que resolvamos después. Nos dice, como les digo, a mí no me gustan tanto las definiciones, primero vamos entendiendo lo básico, ¿no? De lo que ya sabemos. Definición de límite infinito. Límite infinito, entonces significa que el límite va a ser infinito, ¿no? Este límite va a ser infinito, es decir, la respuesta va a ser un infinito, ¿no? Cuando la variable tiende al infinito. Entonces aquí la variable también tiende al infinito, ¿sí? Se nos van a presentar estos casos, únicamente aquí lo estamos viendo, ¿no? Luego ya calcularemos los límites y esas cosas, ¿no es cierto?
Entonces, se nos van a presentar estos casos y ¿qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Pues simplemente cuando tengamos que resolver tendremos funciones de este estilo, ¿verdad? Podemos poner, por ejemplo, un ejemplo es la función lineal, ¿verdad? Fíjense lo que pasa con la función lineal. Imaginemos una función lineal de este estilo, ¿sí? Por ejemplo, veamos qué pasa cuando la variable tiende al infinito. Miren, vamos a decir que x tiende al infinito. Entonces esto está creciendo y creciendo y creciendo. Y si ven, se dan cuenta que mientras más crece, nuestra función también, nuestro f de x, también crece hasta el infinito. ¿Le ven? Cuando x tiende al infinito de esta función lineal, vamos a poner la función g. Cuando esta función g tiende al infinito, cuando x tiende al infinito, la función también tiende al infinito, porque miren, van tomando cada vez valores más y más grandes y valores más y más grandes. ¿Se ven? La función lineal es un claro ejemplo. Tenemos que, de hecho, este se conoce con una propiedad. El límite cuando x tiende al infinito de la función x, esto es igual al infinito. Y esta es una propiedad que estudiaremos luego, se llama límite infinito de la función, límite infinito de la función lineal. Entonces, eso muchachos, únicamente es ese detalle. A veces tendremos este caso de aquí, por ejemplo, que la función sea así, entonces así la función tenderá a menos infinito. Como les digo, aquí los signos no importan tanto, sino que únicamente estamos viendo más que todo lo que queremos ver aquí es que podemos irnos a los infinitos, ¿no? También podemos irnos cuando x, fíjense, tiende a menos infinito, nuestra función también está tendiendo a menos infinito, ¿sí? Simplemente es eso. Y bueno, ya formalmente tenemos que sea una función, tal. El límite de la función cuando x tiende al infinito es igual a más infinito. O bueno, más o menos. Esto, como digo, los signos pueden variar, no pasa nada. Lo que se denota por, esta es la expresión que tenemos. El signo cuando es infinito positivo, por lo general no se pone el más. No sé por qué están poniendo aquí. Pero bueno, por lo general no se pone el más. Basta con poner infinito. Y es por obvias razones, ¿no? Listo. ¿Tienen alguna pregunta de este? Que la verdad es un caso bastante sencillo. No. Continuemos entonces. Ahorita sí vamos a volver a una partecita que quedó pendiente. Y es esto de aquí. Normalmente cuando ustedes estudien esto van a verlo en otro orden. O sea, van a ver todo esto, pero en otro orden. Estas demostraciones las van a ver antes de otras cositas, sino que yo las dejé aquí para ya primero familiarizarnos y tener una idea. Ahora sí. Demostraciones utilizando la definición de límite finito en funciones polinómicas de primero y segundo grado, ¿sí? Esto de aquí, chicos, es típica pregunta de examen. O sea, que les pidan demostrar un límite es lo más común. O sea, si no les toman eso, el examen no es de la poli. No sé cómo será la verdad porque con los chicos de la ESPE o de Yachay, pero al menos en la poli, este es un ejercicio típico, ¿sí? Y este es un ejercicio en el que tienen que asegurar su nota. No pueden perder puntos aquí porque ya van a ver, es bastante, tal vez es un poco abstracto, pero es bastante metódico, que si le van haciendo como tienen que ir pensándole, sí le van a sacar, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a acordarnos primero de la definición. Siempre cuando tengamos este tipo de demostraciones, vamos a tener primero que utilizar la definición. Entonces, primero acordémonos cuál era la definición de nuestra función. Primero, definamos una función, ¿no? Sea la función. Entonces, vamos a poner la función f, que va desde, pongámosle el conjunto del dominio de f hasta los reales, donde se toma un x y nos devolverá una función, la imagen, ¿no? Una f de x, ¿no? Entonces, aquí para todo x, elemento del dominio de la función, ¿no es cierto? Listo. Definimos primero una función. Y ahora sí, con esto acordémonos de cuál era la definición del límite. Era ese largo que les dije que no le vamos a parar bola por ese momento, pero ahorita sí,
le vamos a definir. Entonces, ya sé, perdón, aquí no le pongamos dominio de la función, sino pongámosle un intervalo, ¿sí? Un intervalo desde A hasta B, ¿sí? Un intervalo desde A hasta B. Ya, porque ya vamos a ver. Listo, entonces definimos esa función primerito y luego vamos a acordarnos de la definición del límite. Entonces, ¿cuál era la definición? Nos decía que el límite no, pongámoslo así. Que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L, sí, solo sí, se cumple la siguiente condición. O sea, este límite, perdón, este límite, claro, este límite es igual a ese valor L, sí, solo sí, se cumple este de acá. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x elemento del dominio de la función, aquí sí podemos poner dominio porque ya hemos especificado el dominio acá arriba, ¿no? Para todo x elemento del dominio de la función, se cumple ¿qué? Y aquí viene lo importante. Sí, bueno, o sea, todo es importante. Este límite es verdadero, este límite existe. Sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x elemento del dominio de la función se cumpla que 0 sea menor que el valor absoluto de x menos c menor que delta, y esto implica que f de x menos L, el valor absoluto, perdón, de f de x menos L sea menor que epsilon, ¿sí? Ahora, esta definición se ve un poco rara, ¿no? Uno se queda pensando, ya, y es ok, ¿cómo demuestro yo que está pasando eso? Y eso es en los que nos vamos a centrar, chicos, prácticamente toda la clase. Si nos queda tiempo ya iremos con otros temas. Pero bueno, entonces, esto de aquí en sí es lo importante y esencial. Arriba solo les definí la función para que tengan en cuenta, pero esto es en sí lo que vamos a demostrar, chicos, ¿sí? Esto es lo que deberemos demostrar. ¿Por qué? Porque generalmente nos pedirán, en las preguntas al menos, nos dirán, demuestre que tal límite es igual a tanto. Por ejemplo, vámonos acá. Por ejemplo, aquí, esta es una preguntita que vamos a resolver más luego. Utilizando la definición de límite, demuestre que tal límite es igual a tanto. O acá demuestre que tal límite es igual a tanto, ¿no? De esta función, cuando x tiende a 0 es igual a menos 7, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, utilizando la definición de límite, demuestre que. No les digo, estos ejercicios son muy comunes, muy comunes en la poli. Los tomaron este semestre, los tomaron el anterior, los tomaron el anterior. Este es un ejercicio de la primera prueba. Siempre duele. Y si no va, sería la primera vez en 2 años o en 3 años que no iría un ejercicio de estos en la primera prueba de la poli. ¿Sí? Ustedes saben que hasta segundo semestre las cosas son generales, o sea, les toman prácticamente lo mismo, solo les cambian datos a todos los grupos. Listo. Entonces, ya, a los de ciencias nomás, a los de ciencias sí les toman otros ejercicios, pero a ustedes no. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a usar, chicos. Esto es lo que vamos a tratar de probar. Ahora, recordemos un poquito qué era epsilon y qué era delta, porque tal vez eso es lo que nos falta un poquito nomás. De ahí ya lo demás está bien. ¿Me confirman qué están viendo ahorita? Por favor. Denle a aceptar ahorita un mensaje que les va a salir. Porfa, me confirman qué están viendo ahorita. ¿Qué les aparece en la pantalla? El OneNote. Ahí, siguen viendo hermanos. Listo. Entonces, recordemos un poquito la definición de epsilon y delta.
¿sí? Fíjense aquí. Esta es la forma geométrica para interpretar estos límites, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos una función, miren, esta línea roja es nuestra función, y nos decía que el límite era esto, ¿no? Que cuando nos acercábamos al valor de C, teníamos que ver a qué valor nos estábamos acercando en Y. Entonces, fíjense, aquí nos falta ubicar, no, aquí sí está, aquí está L, ¿no es cierto? El valor del límite. Entonces, cuando X está aquí, X es diferente de C, como es lo que les decía, ¿no? Cuando nos estamos aquí, nos estamos acercando, estamos en toda esta región, pero no somos iguales a C, no somos iguales al valor que nos acercamos, ¿sí? Únicamente nos acercamos tanto y tanto y tanto al punto, pero no llegamos a hacer ese punto, ¿sí? Entonces, estas variaciones que nos acercábamos era lo que le llamábamos delta, y las variaciones en el eje Y era lo que llamábamos épsilon, las variaciones hacia arribita y hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que la idea siempre es acercarnos, por eso aquí tenemos, estamos en un espacio más grande, ¿no? Y mientras vamos reduciendo ese espacio, se va reduciendo también el espacio de acá arriba, hasta que finalmente llegamos hacia un punto aquí al que nos estamos acercando, que en este caso este punto sería L, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí, lo que nosotros queremos demostrar es que para cada épsilon que nosotros tomemos acá arribita, para cada una de estas distancias, fíjense aquí, que nosotros tomemos acá arribita, queremos asegurar que van a existir estos deltas. Si nosotros logramos probar que para cada distancia acá arribita hay un delta que le corresponde en la parte del eje X, hemos demostrado el límite. Ese es el fin, ¿sí? Ese es el fin. La idea es demostrar que para cada épsilon nosotros tenemos un delta que le va a corresponder en la parte del eje X, ¿sí? Este delta, como les digo, es una variación, es el espacio que nos queda entre el C y lo que nos estamos acercando, ¿sí? Obviamente sin tener en cuenta el C porque nunca somos este punto, ¿sí? Siempre somos lo que está al ladito de ese puntito, ¿sí? Entonces, como les digo, el objetivo de las demostraciones en sí va a ser esto, va a ser hallar deltas, probar en sí que existen deltas tal que se cumple que existen los épsilon, ¿no? Entonces, por eso tenemos, esto de aquí es lo que queremos probar en sí, que para todo épsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero. Eso es lo que queremos probar. Existe al menos uno, ¿no es cierto? Esto recuerden cuantificadores cuando veíamos, el existe era para que, si existe al menos uno, basta. A veces habrán dos, ya van a haber ejercicios, vamos a hacer en los que existirán uno, en los que existirán dos, y eso, ¿sí? Entonces, ya, ¿tienen alguna pregunta? Si no, procedemos a aplicar un primer ejemplo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda de cómo funciona esta definición? Fíjense aquí tenemos el valor absoluto de x menos c. ¿Qué es c? El c es este valor del límite al que nos acercamos. Tengan cuidado aquí, fíjense los detalles, ¿no? X menos C, C es el valor al que nos acercamos. Acá podemos ponerle que sea C un valor entre A y B. No puede ser A y B, por eso le ponemos abierto, porque no puede ser los extremos. Siempre analizamos en los límites. Ya vamos a ver qué pasa con los extremos. De hecho, en los extremos pasan Yo tengo cositas. una pregunta, Justin. Dime, Eric, comenta. O sea, perdón, pero ¿qué significa la A invertida y la E al revés? La parte de la zona roja, ¿qué significa? ¿Dónde está el épsilon y el delta? Ya, chicos, una preguntita. ¿En el prepo vieron cuantificadores? Antes de responder la pregunta. Tal vez sí vieron, pero lo que pasa es que yo hice segunda y no repetí matemática. Ah, ya. Listo. En parte Ya, no vimos esta, los signos, no vimos los signos de los cuantificadores, solo escribimos así para todo X existe. No vimos los signos de los cuantificadores. ya. Bueno, aquí, chicos, no es necesario saber manejar cuantificadores, únicamente necesitamos poder leerlos, ¿sí? La A invertida va a ser, va a leerse como para todo, ¿sí? Para todo. Y la E al revés va a leerse como existe al menos uno, ¿sí? Simplemente es eso.
el A invertido se lee como para todo y el epsilon, y la E al revés se lee como existe al menos uno. ¿Sí? Únicamente es eso. Y ya, por eso decimos, para todo epsilon mayor que cero significa que sea positivo, ¿no? Este epsilon, como sabemos, es una distancia, ¿le ven? Una distancia hacia arriba, una distancia hacia abajo. Entonces, fíjense que este epsilon es este de aquí, ¿no es cierto? Una distancia que está un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo de nuestro límite. Entonces, vamos a decir simplemente que para todo epsilon positivo, porque epsilon es un numerito positivo, existe un delta que también va a ser un numerito positivo, tal que se cumpla que para todo X elemento del dominio de los reales, este de aquí es que pertenece o que es elemento de, para todo X que pertenece al dominio de la función, se cumple esta condición de aquí, ¿sí? Que 0 es menor que el valor absoluto de X menos C, menor que delta, y que esto implica que esto de acá. Recuerden qué pasaba en las implicaciones. Nosotros asumíamos esto como verdadero y tratábamos de demostrar que esto es verdadero, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Sí? No sé si ahí respondí tu pregunta o tienes alguna otra duda. Comenta, América. No, esa era mi pregunta. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Antes de pasar con las demostraciones, con lo fuerte. Ahorita estamos en la parte suavita. ¿No? ¿Ninguna? Yo tengo una pregunta. Abajo en el gráfico de epsilon y delta. Ajá. Ya, abajo, ¿por qué dice A menos delta y A más delta? ¿Qué es A? Buena pregunta. Este no debería ser A. Esta es una distancia. Este debería ser C menos delta, C menos delta, C menos delta y C más delta. ¿Sí? Porque lo que estamos viendo es esto, ¿no? Esta distancia de aquí es delta, ¿no es cierto? Esta distancia de aquí es delta. Entonces aquí tenemos una distancia de C más delta y acá tenemos una distancia de A más, de C menos delta. No sé por qué es que copié estos documentos de la... estos son documentos de la poli, ¿sí? Con los que usan los profesores y la verdad tienen bastantes errores. Perdón por ese error, no me había fijado. Y sí, muy buena observación, Martín. Pero Ya, este sí gracias. una C. Ya, ¿tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Tal vez. O ahí sí ya estamos. Esto de aquí, chicos, tienen que grabarse. Esto es el Padre Nuestro para los politécnicos, ¿sí? Sí. Si no saben esto, no pueden, no son dignos de llamarse politécnicos, ¿sí? Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x elemento del dominio de la función, x es menor que el valor absoluto de x menos c, menor que delta, y implica que, y todo esto de acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, chicos, donde vamos a ver más o menos cómo es el procedimiento, ¿sí? Voy a resolver 2 ejercicios en el que voy a hacer todo yo y quiero que pongan mucha atención. Y después de esos 2 ejercicios, vamos a empezar a hacer con ustedes. Ustedes me van a ir diciendo qué podemos ir haciendo y qué no podemos ir haciendo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Levanten el pulgarcito si estamos de acuerdo. Oh, no, responda a todos ustedes, sí. Ya, entonces pongan full atención aquí. Alguien levantó la mano. Coméntenme, Emily parece que fue. ¿Qué pasó? Ah, nada, profe, es que como dijo algo así, te levantaron pulgar, por eso aplasté. Ah, ya. Dale. Entonces, empezamos con el primer ejercicio. Miren, vamos a ir viendo más o menos cómo es el procedimiento, ¿sí? Únicamente que van a cambiar ciertos detallitos, pero chicos, la idea en sí, la idea general, se va a mantener full, ¿sí? Únicamente habrán partes en las que tendremos que razonarle un poquito, pero nada más, solo eso. Y espero que se acuerden un poquito de las propiedades del valor absoluto, porque como vieron aquí, tenemos valores absolutos y necesitamos usar esas propiedades del valor absoluto. Sí, con todo yo les voy a ir recordando aquí las más usadas, pero sí es necesario que se le peguen una chequeadita, ¿ya? Entonces, nos pide que demostremos utilizando la definición este límite de aquí, ¿sí? Entonces, para demostrar nosotros que ese límite es igual a eso, o sea, que el límite de este x al cuadrado menos 8x más 3 es igual a eso, entonces tenemos que usar la definición. Entonces ponemos por demostrar. ¿Qué queremos demostrar?
queremos demostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x elemento del dominio de la función, ¿se cumpla qué? ¿Qué se tiene que cumplir? Que 0 es menor que el valor absoluto de ¿qué? De x menos c. ¿Qué es c en nuestro caso? C es 2. Entonces, x menos 2. ¿Sí? Y esto es menor que delta. ¿Y qué implica esto? Que nuestra función, nuestro f de x, es decir, esto de aquí, es nuestro f de x, acordémonos. Tenemos nuestra función. Entonces, que nuestro f de x, x al cuadrado, menos 8x más 3, menos el valor del límite, recuerden que era L, f de x menos L, el valor absoluto de este es menor a epsilon. Entonces, esto ya tenemos, ahora nos falta menos L, y ojo con los signos, L es menos 9, entonces ponemos menos 9, entre paréntesis, ¿sí? Menos 9, el menos de la fórmula, perdón, de la definición, y el menos del límite, ¿sí? Y esto es menor que epsilon, ¿sí? Esto es lo que queremos demostrar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, dense cuenta, podemos operar un poquito más, ¿no? Eso sí está claro que se puede hacer cositas. Y siempre va a salir, ya. Listo. Entonces, queremos demostrar eso. Entonces, no sé si les suena este PD, algunos usaron, algunos profes saben usar, otros no. Pero esto significa por demostrar, ¿sí? Esto es lo que queremos demostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros necesitamos encontrar, en sí necesitamos encontrar un delta, tal que, que existe un delta, tal que se cumpla todo eso, ¿no? Que sí, exista al menos un delta que para todo epsilon mayor que 0 se cumpla todo eso que está ahí. Entonces, vamos a ir parte por parte, chicos. Si no le cachan a la primera, me avisan y tratamos de buscar otra manera y vamos a hacer otros ejercicios. Como les digo, estas ideas van a ser un poquito abstractas, pero ya le van a ir entendiendo conforme resolvamos ejercicios el día de hoy, ¿sí? Entonces, partimos de, siempre chicos, partimos de, primer paso, podemos ponerle como pasos, voy a enumerarles. Entonces, partimos ¿de dónde vamos a partir? De esto que tenemos aquí, ¿sí? De eso, porque primero necesitamos, miren, hay que ordenar aquí cositas, ¿no? Aquí podemos, ley de signos, sumar, restar, cositas, y primero por eso siempre partimos de ahí. Entonces, partimos de esto de aquí, sería x al cuadrado, menos 8x, y esto de aquí por ley de signos nos da más 9, ¿no es cierto? Más 9 más 3 nos queda más 12, ¿cierto? Entonces tenemos el valor absoluto de todo esto de aquí. Y sabemos que esto es igual, ¿alguien me quiere hacer acuerdo? ¿Cómo se llama esto? De factorización. ¿Podemos dividir esto en factores? Cuéntenme. ¿Saben Sí. qué? Para que no se me confundan, vamos a hacerlo de esta manera. 8x más 3 menos 9. Y este valor absoluto, ya vamos, solo únicamente copié lo que está acá arriba, ¿no? Copié y ahí sí, x al cuadrado menos 8x para que vean qué estamos resolviendo, ¿ya? Más 2, ¿sí? Y ahora, lo que vamos a tratar de hacer en este punto, lo que tenemos que tratar de hacer con las funciones cuadráticas, siempre va a ser, con cuadráticas, cúbicas, lo que tengamos, siempre va a ser descomponer en factores, ¿sí? Va a ser siempre descomponer en factores. Entonces, cuéntenme en qué factores se puede descomponer esta expresión. Producto de x menos 6 por x menos 2. Exacto, x menos 6 por x menos 2. ¿Qué hizo el compañero? Pues simplemente esto, ¿no? En el primero pone el signo menos porque este es menos, en el segundo pone menos porque es la ley de signos menos por más menos, y luego busca dos números que multiplicados nos den 12 y sumados o restados nos den 8. Entonces menos 6 por menos 2 nos da más 12 y menos 6 menos 2 nos da 8, ¿no? Por si acaso se les olvidó del prepito. Listo. Entonces, tenemos estos dos factores. Y ahora fíjense aquí, y esta es la parte importante y a lo que siempre tenemos que darnos cuenta que tenemos que llegar. Acá arriba, nosotros tenemos como premisa que x menos 2 es menor que delta. Y fíjense, aquí ya nos apareció un x menos 2.
¿sí? Entonces, siempre debemos tratar de que lo que nos aparezca aquí sea lo que tenemos acá arriba, ¿sí? Y los ejercicios siempre van a estar hechos para eso, porque habrán veces en los que no se cumple tanto. O sea, sí se cumple, pero es muy difícil hacer el factoreo porque hay que hacer, sacar raíces cuadradas, a veces quedan imaginarios y esas cosas. Pero no, los ejercicios por lo general están hechos para que ustedes puedan factorar o hacer cosas así, ¿sí? De este estilo. Entonces, ahora vamos a aplicar una propiedad del valor absoluto. ¿Alguien me cuenta qué era el valor absoluto de una multiplicación? El valor absoluto de A por B. El valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Entonces sería el valor absoluto de X menos 6. Pero ya aquí no ponemos el valor absoluto de X menos 6 por el valor absoluto de X menos 2. ¿Cierto? Y bueno, aquí vamos a ponerle justificando, ¿no? Lo de acá arriba no hace falta justificar porque son cosas de matemáticas básicas, ¿sí? Pero cuando aplicamos ya algo de valor absoluto, eso sí que tenemos que justificar. Entonces, el valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Y esto para todo A, B, elemento de los reales. Se cumple, ¿no es cierto? Esas cositas siempre saben exigir los profes que justifiquen. Y así que ahí les pongo para que vean más o menos cómo se justificaría, ¿no? Entonces, listo. Ahora sí, chicos, lo que vamos a hacer en este punto va a ser acotar el término que no conocemos. ¿Qué significa acotar? Verán, este número que está, esta expresión que está aquí, el valor absoluto de X menos 2, ya está acotada. ¿Qué significa que esté acotada? Que nosotros conocemos un número o una expresión que es mayor que esa, ¿sí? En ese momento nosotros la hemos acotado. Nosotros sabemos que delta es mayor que X menos 2, ¿me ven? Entonces, cuando conocemos un número que es mayor que nuestra expresión, significa que la expresión está acotada. ¿Por qué? Porque no se va al infinito, sino que siempre va a haber un número mayor que sea mayor a esa expresión, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer en este punto es acotar el término que aún no conocemos. ¿Cómo se acota? Este de aquí. Necesitamos acotar este término, es decir, buscar un número que sea mayor a esa expresión. Uy, corre de más. Lo que vamos a hacer en este punto es acotar este término de aquí, ¿sí? Luego vamos a ver por qué. Quiero primero que le vayan viendo los pasos y luego les voy explicando por qué hicimos cada cosa, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, porque cuando tienen la vista global ya le ven más o menos, ¿verán? Entonces, el segundo paso de nuestra función es acotar el término x menos 6, ¿sí? El segundo paso de nuestra demostración. Entonces, acotamos el término, el valor absoluto de x menos 6, es decir, ponemos acotar el término para que no quede muy seco. El término x menos 6, ¿sí? Es decir, como lo que les decía, vamos a encontrar un m, o sea que existe un m positivo, tal que se cumpla lo que les comentaba, que x menos 6 sea menor que m, ¿sí? Esa es la idea de acotar el término. Así se coge todo. Bueno, es que me estorba esto de acá arriba, pero mejor esto de acá arriba y llevémosle para ahí. Ya, aquí pongámosle punto y coma. Listo. Ya, entonces acotamos este término. ¿Y cómo vamos a acotar? Para acotar el término, ahí sí, chicos, vamos a tomar un delta arbitrario, ¿sí? Podemos tomar cualquier delta, es decir, por cualquier número, pero por lo general, chicos, siempre es más fácil trabajar con delta igual a 1. O sea, tomamos un delta arbitrario. ¿Qué quiere decir que tomamos un delta arbitrario? Que tomamos un valorcito aquí hacia un lado a la izquierda y hacia la derecha, arbitrario. Entonces, yo les recomiendo siempre tomar el 1, porque generalmente es mucho más fácil operar con el 1. Entonces, vamos a tomar un delta arbitrario.
un delta 1 igual a 1, pongámosle. Tal que, fíjense, tomamos un delta arbitrario y partimos de esta expresión de aquí, de la que ya tenemos como premisa para poder encontrar la cota superior de, el valor absoluto de x menos 6. Entonces, 0 menor que x menos 2 menor que delta. Como les digo, partimos de ahí. De ahí vamos a partir. Y la verdad, el límite inferior no nos importa. Lo que nos importa es la cota superior. Entonces, como lo que nos importa es la cota superior, únicamente vamos a tomar x menos 2 menor que delta. Pero en este caso dijimos que íbamos a tomar un delta arbitrario. Entonces, nuestro delta arbitrario va a ser 1. Y entonces tenemos esta expresión, que x menos 2 es menor que 1. Ahora sí, empezamos a trabajar. ¿Y cuál va a ser el objetivo? En este punto, chicos, el objetivo va a ser de esta expresión llegar a esta expresión de acá. A partir de aquí, llegar acá. Y cuando lleguemos acá, encontraremos el valor de m, ¿sí? Porque ya aquí tenemos numeritos. Entonces, para eso partimos aplicando la definición de valor absoluto aquí. ¿Alguien recuerda qué nos decía la definición de valor absoluto en estos casos? Cuando el valor absoluto de algo es menor que un número o una expresión. El número que está dentro del valor absoluto está entre el número, en este caso, menos 1 y 1. Exacto. Es menor que 1 y es mayor que menos 1. Y esto es por propiedad de valor absoluto, ¿sí? La propiedad de valor absoluto en sí nos está diciendo que si el valor absoluto de A es menor que B, entonces, perdón, el valor absoluto de A es menor que B, parece que aquí es sí, solo sí. Menos B es menor que A y es menor que B, ¿sí? Solo ahí se cumple eso. Y aquí, bueno, siempre hay que justificar para todo A, B, elemento de los reales, ¿sí? Listo. Si se pierde en alguna parte, me avisan, ¿sí? Me paran nomás, me interrumpen, no hay ningún problema. Yo no me enojo. Me enojo si es que no me interrumpen y se quedan con la duda ahí, ¿sí? Entonces, ahora estamos acotando el término y fíjense, tenemos x menos 2 y nosotros tenemos que llegar a un x menos 6. ¿Qué se les ocurre hacerle a la expresión para llegar acá adentro a un x menos 6? Restarle 4 a todo. Exacto, restamos 4 en cada lado, en cada parte, perdón. Entonces, menos 1 menos 4 nos da menos 5. X menos 2 y menos 4 nos da menos 6. Y 1 menos 4 nos da menos 3, ¿no es cierto? Y con eso, fíjense, ya tenemos nuestro x menos 6. Y aquí, chicos, es la parte en la que tenemos que pensar un poquito. Hay veces en las que tendremos números negativos y hay veces en las que tendremos números positivos dentro de estas cotas que están aquí. Y en el caso de los números negativos, no quiero darles como regla, quiero que más bien ustedes le piensen. Nosotros tenemos que llegar a una expresión como la que está acá arriba, en la que tengamos un límite superior y un límite inferior iguales. ¿Le ven? A la derecha tenemos 1 y a la izquierda tenemos menos 1. Únicamente cambia el signo. Entonces tenemos que encontrar un valor para el que se cumpla esta expresión de aquí. Y que aquí sea un positivo y aquí sea un negativo. ¿Sí? Siempre vamos a tener que buscar eso. Que aquí sea un positivo y aquí sea un negativo y sea exactamente el mismo número. Entonces, aquí debemos trabajar con nuestros dos numeritos. Si nosotros tomamos aquí menos 3, acá nos quedaría más 3 y esto no tiene sentido, que algo sea menor que menos 3, pero, perdón, mayor que más 3, pero menor que menos 3. Entonces, ese no es nuestro número. Y veamos con el otro límite. Tenemos menos 5. Entonces, esto de aquí, como es menor que menos 3, también se cumple que es menor que 5. Fíjense ahí, aquí está la parte abstracta un poquito. Como x menos 6 es menor que menos 3, entonces también podemos asegurar que x menos 6 también es menor que 5. ¿Sí? Y fíjense, aquí vuelta, tenemos una expresión a la que podemos aplicarle esto de acá.
Y cuando nosotros apliquemos eso de allá, esa propiedad que tenemos arriba, nosotros vamos a tener que el valor absoluto de x menos 6 es menor que 5. ¿Le ven? Y fíjense, aquí hemos encontrado nuestro m. Hemos encontrado la cota superior de nuestra expresión, que es lo que buscábamos. Y tal vez esta parte, chicos, sea la parte más complicada de una demostración. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten nomás, no se limiten. Yo esta parte me demoré en entenderla. Creo que yo tuve que ver cómo resolvía el profe el segundo ejercicio para Yo, profe, más o menos cachar. yo tengo una pregunta en la parte de que le hiciste o sea, en la parte verde. ¿Cómo le hiciste ¿Ya? el primero con 3 y luego con 5? Esa parte ya no entendí. ¿Por qué cambié el 3 por el 5? Ajá. Ya, verás. Justamente esa es la parte tal vez más complicada, así que voy a tratar de verlo. Mira, nosotros necesitamos llegar a esta expresión. Esto quiero que te fijes bien, ¿sí? Necesitamos llegar a esta expresión. Y para llegar a esta expresión, nosotros necesitamos llegar a esta expresión de aquí, que tengamos un límite, un número negativo a la izquierda y el mismo número, pero positivo a la derecha, ¿sí? Entonces, en la parte de aquí, cuando nosotros llegamos a este punto de aquí, lo que buscamos es exactamente eso, cuando llegamos a este punto de aquí. Lo que buscamos es exactamente eso, llegar a esto de menos un numerito, menor que algo, menor que el mismo numerito, pero positivo. En este punto no tenemos eso, pero ya estamos cerca. Yo lo que les recomendaría sería probar, pero cuando están en los negativos, tienen que mantener el izquierdo. No quiero darles como regla, mejor que le piensen, verán. En este caso tenemos dos opciones. Como les digo, uno tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo. La una opción es hacer esto que estamos haciendo aquí y la otra opción es mantener el 3. Entonces, en vez del 5, aquí podemos un 3 menor que x menos 6, menor que menos 3. ¿Están viendo qué estoy haciendo? Únicamente estoy tomando estos límites y usando el mismo valor para ponerle en el otro. Fíjense. Aquí mantengo el menos 5 y el 5 lo pongo en la parte derecha. Y aquí mantengo el 3 y el menos 3 lo pongo en la parte derecha. Esto de aquí, cuéntenme, ¿tiene sentido? ¿Tiene algún sentido? Que x menos 6 sea menor que menos 3, pero que sea mayor que 3. No, no tiene sentido. No puede ser, no puede ser a la vez menor que 3 y al mismo tiempo ser menor que menos 3 y al mismo tiempo ser mayor que 3. Porque la idea es aquí, lo que buscamos en esta parte es una cota superior, el lograr encerrarlo en un número. Sin embargo, si nos quedamos con el 5, poniéndolo al 5, reemplazándolo en la parte del 3, sí tiene sentido. Y tiene sentido por dos razones. La primera, porque x menos 6 nos está diciendo que está encerrado dentro del 5 y dentro del menos 5, que eso es muy lógico. Y la otra parte es que como x menos 6 es menor que menos 3, fíjense, como x menos 6 es menor que menos 3 y menos 3 también es menor que 5, entonces por consecutividad x menos 6 es menor que 5, ¿no es cierto? ¿Recuerdan proposiciones? X menos 6 es menor que... a ver, voy a escribir eso de nuevo. No sé si se recuerdan esta proposición, no me acuerdo, creo que era un axioma. Si A es menor que B, ¿cómo era? El I me parece que era así. Y B es menor que C, entonces A es menor que C. ¿Le ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que X menos 6 es menor que menos 3. Y también que menos 3 es menor que 5. Entonces también podemos concluir que x menos 6 es un número menor que 5. ¿No es cierto? Ya vamos a resolver otro ejercicio en el que espero que les quede esta partecita más clara. Pero es en sí eso. Lo que buscamos es esta parte de aquí. Tener en ambos extremos
el mismo numerito para poder aplicar la propiedad del valor absoluto. ¿Sí? Y esta es la parte, tal vez, como les digo, la más abstracta. Para poder aplicar esta propiedad de acá arriba, chicos. Sino que en sentido contrario. La aplicamos ya en el sentido contrario que en el que la utilizamos acá arriba. Acá arriba la utilizamos para descomponer este valor absoluto. Acá la utilizamos para volver a componer nuestro valor absoluto. No sé, Eric, tal vez te quedó más claro ahí. Sí, ahí sí ya me queda más claro. Listo. Bueno, igual, tranquilos, vamos a hacer otro ejercicio y como les dije, vamos a hacer 2 ejercicios y de ahí sí, ya van ya los voy a lanzar a los leones a ustedes solitos. Entonces... Una pregunta, perdón. dígame ¿Al más. final también tenemos que justificar lo que ponemos el valor absoluto o no? Sí, eso me estaba olvidando. Sí, sí. Esto de aquí, como les digo, tiene que justificarse. Control C. Control V. No me funciona. No bien. Ajá. Y justificamos la propiedad que usamos. ¿Sí? Lo normalito. Lo de aquí no es necesario justificar porque esto es un axioma de campo, me parece. No, perdón, un axioma de orden. Entonces, los axiomas de orden, axiomas de campo, factoreo y esas cosas, no se justifican. Lo de acá sí, porque son propiedades de valor absoluto. ¿Ya? Bueno, dependerá de su profe también. Habrán profes que sí hacen justificar. La verdad no, al menos los que yo conozco, el Villota y la Azucena Caicedo, no hacen esas cosas. Porque ya es mucho ponerles a justificar todito. Entonces, eso. Llegamos a este punto, fíjense, y encontramos nuestro valor M. Nuestro valor M, que es nuestra cota superior. ¿Le ven? Y ahora sí, fíjense, ya tenemos acotado toda nuestra expresión. Sabemos la cota superior para el x menos 2 y sabemos la cota superior para el x menos 6. ¿Sí? Y ahora ya la parte que se viene es bastante más sencilla. Entonces, ahorita lo que nos toca es encontrar nuestro delta mayor que 0. Entonces, fíjense aquí vamos a poner el 3, paso 3 es, ¿no? Sí. Entonces, ahora vamos a encontrar nuestro delta mayor que 0, ¿sí? Entonces, para encontrar nuestro delta mayor que 0, partimos de la expresión que tenemos aquí, que hemos encontrado aquí, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que x al cuadrado menos 8x, me parece que era, más 3 menos 9. Esto siempre yo lo suelo acostumbrar a escribir así. Hay profes que lo exigen, hay profes que no. Pero como hay algunos que lo exigen, lo voy a escribir de esta manera, ¿sí? De ahí ustedes ya saben que esto ya podemos ponerlo de esta manera, ¿no? 8x más 12, tranquilamente. Sino que lo pongo de esta manera para especificar que me estoy refiriendo a lo que dijimos que era menor que epsilon, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que esto de aquí era igual a x menos 6 por el valor absoluto de x menos 2. Entonces, el valor absoluto de x menos 6 por el valor absoluto de x menos 2. Y esto de aquí, recuerden que esto de aquí es menor que 5. Y recuerden también que esto de aquí es menor que delta. ¿Por qué es menor que delta? Porque esto fue nuestra premisa, recuerden. Esto no lo hallamos, nosotros no acotamos este término. ¿Pero por qué no lo acotamos? Porque ya está acotado desde el inicio. Fíjense aquí, partimos nosotros de eso. Eso fue como una especie de dato que teníamos dentro de la demostración. Entonces, por eso ese término ya está acotado. Y ahora sí, como este es menor que 5 y esto de acá es menor que delta, lo que tenemos es que toda esta expresión de aquí va a ser menor que el producto de 5 por delta. ¿Le ven? Si estoy multiplicando un número mayor a esto y un número mayor a esto, obviamente toda esa multiplicación va a ser mayor que todo esto, que toda esta multiplicación. Eso siempre pasa. ¿Ya? Y por eso usamos valores absolutos y por eso se restringe a usar valores absolutos porque sabemos que este número va a ser positivo, independientemente de lo que sea. Nosotros ya restringimos que delta es positivo, entonces todo esto es positivo y no tenemos problemas con los signos.
porque si ya saben que si es negativo pueden pasar cosas malas que no nos gustan mucho, ¿sí? Entonces, esto de aquí no hay que anotar, ¿sí? Únicamente es para explicarles, pero esa es la idea, ¿sí? De esta partecita, cuando encontramos delta. ¿Le ven? ¿Le ven? ¿No le ven? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. Entonces, vamos ya a la parte prácticamente final. Ya solo nos queda la parte de relacionar el delta con nuestro épsilon. Entonces, fíjense aquí. Por tanto, como x al cuadrado menos 8x más 3 menos 9 es menor que épsilon, bastaría, nosotros sabíamos eso, ¿no es cierto? Esto era lo que queríamos demostrar, ¿cierto? En la parte de acá arriba. Es la parte que queríamos demostrar. Entonces, como nosotros estamos buscando eso, bastaría simplemente que, no le bastaría, que para que esto se cumpla, únicamente bastaría que el épsilon sea, perdón, que 5 delta sea menor o igual que épsilon. ¿Para qué? Para que así épsilon pueda ser 5 delta o algún número mayor, menor o igual a 5 épsilon, ¿sí? Para que pueda ser igual a este numerito de acá o un numerito mayor. Entonces, únicamente bastaría que se cumpla esta condición de aquí. Y bueno, nosotros al final queremos hallar nuestro delta. Entonces, nuestro delta tiene que cumplir únicamente que sea menor o igual a épsilon sobre 5. ¿Sí? Y aquí prácticamente ya hemos acabado. Únicamente nos queda concluirle, llegar a la conclusión y ya, pero la conclusión únicamente es mecánica. Vamos a concluir y de ahí vamos a ver si tienen una pregunta. Pero si quieren preguntar ahorita, díganme nomás. Justin, ¿por qué es igual también? Esa parte no sé de dónde salió. Ya, ¿por qué igual? Porque recuerda que estamos igualando a este numerito de aquí. Y nosotros sabemos que este numerito de aquí, 5 delta, siempre, siempre, siempre va a ser mayor que esto de acá. ¿Sí? Entonces, como este numerito siempre es mayor a lo de acá, y nosotros necesitamos que épsilon sea mayor acá, entonces épsilon también puede ser ese numerito, porque ese número es mayor. ¿Sí? Épsilon también puede ser ese numerito, o puede ser cualquier número mayor o sea, porque sería más grande, ¿no? Ok, gracias. Ojo aquí, lo que no estamos haciendo que trayendo este menor para acá abajo, ¿sí? No, únicamente estamos relacionándolos porque estos de aquí son exactamente los mismos, ¿sí? Entonces, como 5 delta es mayor que todo lo que está acá, entonces el épsilon tiene que ser mayor, por tanto puede ser igual a este 5 delta, porque 5 delta también es mayor, ¿sí? Listo, entonces con esto hallamos que delta tiene que ser menor o igual a épsilon sobre 5, porque obviamente hallamos de esta expresión de aquí. Y ya, únicamente debemos concluir 5. ¿Qué concluimos? Vamos a concluir que, podemos ponerle finalmente toda la cosa. Bueno, no sé, ponerle finalmente, porque a algunos profes les gusta que escriban bastante. Finalmente, concluimos que... Y aquí sí, chicos, pongan un poquito más de atención. Concluimos que, y volvemos a escribir la definición, para todo épsilon mayor que 0, pero aquí hay un cambio. Existe un delta, y este delta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a un valor, pero recuerden esto de aquí. Nosotros hallamos que delta puede ser igual a este valor, bueno, menor o igual a este valor. Quería cambiarle de color. Pongámosle de morado. Ya. Menor o igual a este valor.
O recuerden que arriba asumimos algo. Arriba tomamos un delta arbitrario de 1. ¿Le ven? Nosotros partimos con un delta arbitrario de 1. Entonces, nuestro delta tiene que ser siempre el más pequeño. Entonces, vamos a poner que existe un delta que va a ser el mínimo entre 1 y epsilon sobre 5, que es lo que llamamos acá arriba. Entonces, existe un delta que va a ser el mínimo entre 1, que fue lo que asumimos, por epsilon sobre 5. ¿Qué quiere decir esto del mínimo? Que esto es como una función, pongámosle así, pueden verlo como una función. El mínimo de entre 1 y 5. Y esto es, siempre usa el mínimo. Si epsilon, por ejemplo, vale 10, entonces 10 para 2 nos da 5, perdón, 10 para 5 nos da 2, y el mínimo sería pues 1. Pero si epsilon sería, por ejemplo, 1, entonces aquí sería que el mínimo entre los dos es un quinto, y esto sería un quinto, ¿sí? Pero únicamente lo vamos a escribir así porque depende de cuál sea menor. Entonces vamos a decir que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta que va a ser el mínimo entre 1 y e sobre 5. Hay profesores que aquí ponen que esto sea mayor que 0. Yo no le pongo porque aquí ya dijimos que epsilon tiene que ser mayor que 0. Entonces, este número es mayor que 0, sobre un número mayor que 0 nos da positivo y el 1 es positivo. Entonces, a mí me parece redundante, la verdad, eso. Pero si hay profes que exigen, tendrán cuidado con eso, ¿no? Ya ahí depende de cómo se acostumbren con su profe, ¿sí? Vale, como su profe también les dé las indicaciones para resolver estos ejercicios. Listo. Y ya, entonces aquí tenemos lo mismo, que para todo X elemento del dominio de la función, ¿se cumpla qué? Y ya, solamente volver a reescribir todo lo que queríamos demostrar. Es menor que delta, y esto implica que x al cuadrado menos 8x más 3 menos 9. Esto es menor que epsilon. ¿Qué es lo que se quería demostrar? Y listo. Como les digo, esta parte es bastante abstracta. Revísenle de nuevo. Espero que estén tomando apuntes para que puedan revisar, porque aquí yo no puedo, como sabes, toda la pantalla. Pero les recomiendo que lo revisen ahorita mismo. Vean todo lo que hicimos, cada partecita. Si tienen alguna pregunta, me pregunten. Y si no, vamos ahorita mismo con el siguiente ejercicio, ¿sí? Revísenle, chicos. Cuéntenme, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si está todo claro, chicos, vamos a ponerle like para seguir con la siguiente demostración, ¿ya? Ya, gracias Martina, Noé, Dorian, Ariel, Eric, Ronaldo, Kenny, Emily, Alex, Erwin, Eric, Juan. Ya, creo que están todos. Listo. Vamos con otra. Por lo general saben poner cuadráticas, chicos, pero si nos queda tiempo vamos a hacer una lineal. Las lineales son más fáciles todavía.
Las cuadráticas son las que tienen que acotar un término. En las lineales, por lo general, como tienen solo un terminito, le sacan un factor común o alguna cosa por el estilo y ya les sale el ejercicio. Listo. Entonces, volvamos. Por demostrar, ¿sí? Empezamos por aquí. ¿Qué queremos demostrar? Bueno, chicos, un poco en el tema de la redacción, ya hay profesores que eso lo cambian. A lo mejor les escriben, se quiere demostrar que, y hay profes que ya eso le cambian. Pero, y eso quiero que tengan muy en cuenta, las demostraciones aquí, en este tipo de ejercicios, la forma de la redacción varía entre un profesor y otro, ¿sí? Pero la idea de fondo es exactamente la misma, únicamente que en la redacción algunos les dirán que pongan más cosas, que quiten más cosas o que, no sé, depende de qué tan problemático sea el profesor ahí, la verdad. Entonces, yo le estoy enseñando la base, ¿no? Lo básico, por ahí un poquito de redacción para que tampoco sea tan ahí a la de Dios. Pero una demostración así, yo creería que está bien hecha. Y de hecho, mi demostración en mi primera prueba fue más o menos así. Y tuve 10. Entonces, no creo que haya mucho problema, mucho lío. Únicamente cambiarán detallitos que los profes querrán que ponga. Listo. Entonces aquí, volvemos. Para todo epsilon, ya, esa parte, como les digo, ya está repetitiva. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x elemento del dominio de la función se cumpla ¿qué? ¿Qué se tiene que cumplir? Simplemente que 0 es menor que el valor absoluto de x menos 2. Fíjense, aquí volvió a salir el 2. Aquí puede cambiar, ¿no? No vayan a pensar que siempre es 2, sino que justo he cogido un ejemplo igual. Perdón. Ya los que van a hacer ustedes no tienen 2, tranquilos. Listo. Que delta, x menos 2, bueno, y tal cosa. Y esto implica que, perdón, casi pongo 0. Entonces, x al cuadrado menos 4x más 5 menos el valor de 1. En este caso, como es positivo, no hay ningún problema, le pongo 1 nomás. Valor absoluto, esto es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos demostrar. Y ahora vamos a poner una redacción similar, chicos. No creo que haya que... O sea, no se me ocurre explorar otros campos. Porque no, basta con eso. Listo. Entonces, primer paso. Esto de los primeros pasos, chicos, no irán a notar cuando ustedes hagan la demostración. Cuidado. Cuando ustedes vayan a demostrar, simplemente van siguiendo estos pasos y ya. Cuidado, vayan a anotar 1, 2, 3. Yo les pongo para que vayan viendo qué están haciendo, ¿ya? Para que más o menos vean que en 5 pasos sale el ejercicio. Pero de ahí no es que siempre tienen que hacer. Sí, cuidado. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Vale, el primer paso que les decía. Partimos ¿de dónde partimos? Cuéntenme. ¿De dónde partíamos? ¿De qué expresión? Del f de x menos l. Exacto, de este f de x menos l. Entonces tenemos que el valor absoluto de x al cuadrado menos 4x más 5, y esto menos 1, ¿a qué es igual? Pues a x al cuadrado menos 4x más 4, ¿no es cierto? Y cuéntenme, ¿podemos factorar eso? X menos 2 al cuadrado. Exactamente. X menos 2 al cuadrado. Bueno, es una diferencia de cuadrados, ¿no? X menos 2 al cuadrado. ¿Qué pasaba con el valor absoluto, chicos, cuando teníamos el valor absoluto de a al cuadrado? ¿A qué da igual? A al cuadrado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué?
Porque a al cuadrado es un número positivo y un número positivo dentro de un valor absoluto sale con el mismo signo. Exactamente, porque sabemos que a al cuadrado siempre va a ser un número positivo. Entonces, sí, es precisamente por eso. Para todo a, elemento de los reales. ¿Ya? Y ahora me comento. Listo. Entonces, bueno, pero eso no va aquí. Eso iría en el siguiente paso. Es la justificación del siguiente paso. ¿Ya? Entonces, iría aquí. Esto es igual a x menos 2 al cuadrado. Y fíjense aquí. Este x menos 2 nosotros ya lo tenemos acotado, ¿o no? Cuéntenme. ¿Tendríamos que acotar algo aquí? No. Exactamente. Nosotros sabemos ya que, a ver, ¿no saben qué? Para que se les haga más visible, podemos hacerlo de esta manera. No apliquemos el valor absoluto. Hagámoslo de esta manera. Veámoslo de esta manera. Fíjense aquí. Esto es como tener un x menos 2 por un x menos 2. O sea, da lo mismo hacerlo por el otro método, pero aquí lo van a tener más claro. Fíjense, para que sea parecido a lo que hicimos de antes. X menos 2 y x menos 2. Fíjense aquí. Ahora sí. Lo que tienen aquí ustedes ya está acotado arriba. ¿Le ven? Ya está el x menos 2. ¿Sabemos qué es mayor que x menos 2? Cuéntenme. Delta. Delta, exactamente. Y sabemos que este x menos 2 también es delta. Entonces, aquí chicos, nos ahorramos este ejercicio que fue de un examen también. En este ejercicio nos ahorramos ya la parte de acotar. No tenemos nada que acotar. Entonces, recuerden acá arriba cuál era el paso 2. Acotar el término que no conocíamos. ¿Sí? Entonces, ya simplemente nos pasamos al paso 3. Encontrar delta. ¿Por qué? Porque ya está todo acotado. ¿Sí? El segundo paso era acotar. Pero si ya está todo acotado, entonces nos pasamos al 3. ¿Le ven? Entonces, esto es hasta más sencillo, ¿no es cierto? Le pasamos al paso 3. Entonces, en el 3, por eso les digo, no es que estos números estén siguiendo un nombre, están siguiendo un orden, sino que estoy poniéndolos para que ustedes se ubiquen cuáles son los pasos, ¿no? Entonces, el paso 3 era encontrar delta directamente. Encontrar delta. Y tenemos que ya pues x al cuadrado menos 4x más 5 menos 1. Esto es igual al valor absoluto de x menos 2 por el valor absoluto de x menos 2. Y recordemos aquí que nos dábamos cuenta de que esto es menor que delta y esto de acá también es menor que delta. Entonces, todo esto de aquí va a ser menor que el producto de delta por delta. Y delta por delta, ¿cómo podemos expresarlo? Como delta al cuadrado. ¿Le ven? Podemos expresarlo tranquilamente como delta al cuadrado. Y ya, tendríamos aquí hallado el valor de delta. Y ahora sí, ya que hemos encontrado delta, ¿qué seguía? Hallar su relación con epsilon, ¿sí? Bueno, aquí, de hecho, encontrar delta son estos dos pasos de aquí, si lo ven bien. O sea, porque esto es como un paso intermedio para encontrar delta. Hasta aquí ya hemos encontrado delta, ¿sí? Entonces, encontramos delta, decimos que por tanto, como el valor absoluto de x al cuadrado menos 4x más 5, esto menos 1, es menor que epsilon, bastaría que delta al cuadrado sea menor o igual que epsilon. ¿Sí? Porque si es igual, entonces sería delta al cuadrado, epsilon sería delta al cuadrado, y delta al cuadrado es mayor que todo esto, ¿no? Entonces, como delta al cuadrado es mayor que todo esto, epsilon también puede ser mayor que, epsilon va a ser mayor que todo eso, ¿sí? Y esto implicaría que, porque recuerden que buscamos delta, no delta al cuadrado, que delta es menor o igual a la raíz cuadrada de epsilon. ¿Sí?
Y aquí, fíjense, como no tuvimos que acotar, chicos, no hemos tomado un delta arbitrario que tomamos arriba. De hecho, capaz era de hacer este primero para luego tener que preocuparnos por acotar. Pero bueno, como no tuvimos que acotar nada, ya tenemos que la relación de delta con epsilon es que delta debe ser menor o igual a la raíz de epsilon. Entonces ya simplemente, este del paso 4, vamos al paso 5, los 5 pasos. Finalmente ya nos queda concluir. ¿Cómo concluimos? Pues simplemente, finalmente concluimos que y toda la cosa, ¿no? Entonces aquí ponemos que para todo epsilon mayor que 0, sí existe un delta, y este delta es igual a la raíz de epsilon, ¿sí? Aquí como solo tenemos un solo valor para delta, ya no hace falta poner el mínimo entre tal y tal, sino simplemente es la raíz de epsilon. ¿No me sale? Ya. Bueno. Y ya, la definición total. Existe un delta igual a raíz de epsilon, tal que para todo x elemento del dominio de la función, se cumple que 0 es menor que el valor absoluto de x menos 2, menor que delta, y esto implica que x al cuadrado menos 8x, perdón, era menos 4x, más 5 menos 1 sea menor que epsilon, ¿sí? Y ahí ya que esto es lo que se quería demostrar. Recuerden aquí, ¿qué es lo que se quiere demostrar? Que existe al menos un delta para cada uno de para todos los epsilon, ¿sí? Para todos los epsilon existe al menos un delta. Entonces, si epsilon es tal cosa, si epsilon es tal cosa, pues siempre va a existir un delta que le va a corresponder a ese epsilon, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Yo voy a escribir bonito porque si no se ve feo. Cuéntenme. ¿Estuvo más fácil o más difícil este? Tal vez podría repetir por qué delta menor igual que la raíz cuadrada de epsilon cambió igual cuando se concluyó. Ya. Déjame ver, antes también me lo preguntaron. ¿Cómo podría explicarles? Ya, vamos a llevarnos esta partecita para abajo, ¿sí? Porque sí, puede ser un poco confuso. Verán, nosotros lo que tenemos, borremos esto de aquí, borremos esto de aquí. Esto de aquí, chicos, voy a borrar, ¿ya? Como esto es lo mismo, tener esto es igual que tenerlo de acá, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya hemos concluido que este delta al cuadrado es mayor que esto de acá, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos concluido. Y ahora lo que necesitamos concluir es qué pasa con el epsilon. Entonces, fíjense. Borremos esto, borremos esto. No, esto no. Fíjense aquí. Nosotros tenemos que toda esta expresión de acá adentro es menor que delta al cuadrado, ¿no es cierto? Y que todo esto acá adentro, pero también sabemos por la premisa, por lo que tenemos arriba, la definición de la que estamos partiendo, que epsilon es menor a todo esto. ¿Le ven? Y esta expresión es exactamente la misma, ¿no es cierto? Esta expresión es exactamente la misma. Entonces, fíjense, si delta al cuadrado es igual a epsilon, aquí se está cumpliendo esto de aquí. O sea, se sigue cumpliendo que epsilon es mayor que todo esto de acá. ¿Por qué? Porque delta también es mayor que todo este de acá. ¿Le ven? Si epsilon es igual a delta al cuadrado, se sigue cumpliendo esto, porque ambos son mayores. ¿Le ven? Se sigue cumpliendo que tanto delta al cuadrado como epsilon es mayor a todo lo que está a la izquierda. ¿Sí? Y si epsilon es mayor que delta, perdón, y si, sí saldría así. Si delta al cuadrado es menor que epsilon, entonces epsilon sería siempre valores más grandes que delta al cuadrado.
Entonces significaría que delta es menor que épsilon, delta al cuadrado. Entonces, si delta al cuadrado fuera menor que épsilon, entonces delta al cuadrado, entonces épsilon seguiría siendo mayor que lo de acá, por transitividad, ¿no es cierto? Y si serían iguales, también se cumple. Si estos dos fueran iguales, también se sigue cumpliendo, porque como como delta al cuadrado es mayor que todo esto, entonces épsilon también sigue siendo mayor que todo esto. Por eso es que concluimos que delta al cuadrado puede ser mayor o igual que épsilon. No sé si ahí tal vez está más claro. Es decir, que en la conclusión se pone con el igual, ¿verdad? Que delta es igual a la raíz cuadrada de épsilon, como se concluyó anteriormente. Sí, perdón, esto es más por los cuantificadores. Porque aquí ponemos que esto es igual. Porque, a ver, recuerden que aquí lo que estamos obteniendo es todo un intervalo, ¿no? Este sería el intervalo que delta pertenece a, como es mayor o igual, a la raíz de épsilon hasta el infinito, ¿no es cierto? Esto sería delta, porque es menor o igual, o sea, todos los valores mayores a la raíz de épsilon. Pero nosotros debemos concluir que existe al menos uno, ¿sí? Entonces, para que exista al menos uno, solo necesitamos tomar un numerito de este intervalo que está aquí. Y como de este intervalo, el único numerito que conocemos es la raíz de épsilon, entonces ponemos la raíz de épsilon. Pero eso es más por el cuantificador. El cuantificador nos dice que existe al menos un delta, ¿sí? Para todo épsilon mayor que 0, existe al menos un delta, que en este caso tomamos que nuestro delta va a ser igual a la raíz de 3. Porque nos pide que exista al menos uno. Pero nosotros sabemos que no solo existe uno, sino que existen muchísimos más, ¿no? Pero basta demostrar que existe uno para tener ya, o sea, para ya tener demostrado el límite, ¿sí? Por eso es que en la conclusión solo ponemos un hito, que es el único que conocemos de todo este intervalo que les digo de acá abajo. Sí, me quedó claro, gracias. Listo. Alex, muchas gracias por la pregunta. Sí. Eso, así chicos, tienen que ir preguntando, no se vayan a quedar con las dudas. ¿Alguien más, chicos? Cuéntenme. Esto de aquí sí me olvidé de explicarles, tienen toda la razón. Pero sí, es por eso, porque existe al menos uno. ¿Tienen alguna otra pregunta? O ya ahorita sí vamos con los que van a hacer ustedes. Y les voy a dejar de ver, ¿verdad? Hoy día hay de ver, ya les voy a pasar. Hoy día van a hacerse unas demostraciones bien ricolinas. ¿Estamos entonces? Bueno, el que caiga otorga. Yo asumo que estamos. Sigamos con otrito y este lo van a hacer ustedes ahorita. Pero obviamente ya les voy a dar colita. El que me tomaron a mí en mi examen. Esta es mi letra, no sé si se nota. Este es de mi prueba la tomaron hace 3 semestres. Y los que hicimos acá arriba fueron del semestre anterior y del anterior. A ese. Vamos entonces aquí. Ahora sí. Vayan haciendo esta demostración, pero yo quiero que ustedes ya me vayan diciendo todo lo que van obteniendo. Yo únicamente voy a ir haciendo calladito. Ya me van comentando si es verdad lo que estoy haciendo, ya no voy a explicar, únicamente voy a ir preguntando si está bien, está mal, que haga tal cosa o tal cosa, ¿sí? Váyanle haciendo, cópienle y váyanle haciendo en sus cuadernitos, ¿sí? Y me cuentan qué valor para delta hallar y lo que obtuvieron. En este ejercicio, déjenme acordar, sí, en este ejercicio se parece más al primero que hicimos, se parece más al primero. Que de hecho es más probable que les tomen uno como el primero que como el segundo. Porque aquí tienen que acotar. Ya saben que en la poli son medios jodidos. El de aquí sí les tomaron en un semestre, pero les pusieron con letras. Aquí les pusieron con A, B, y ya tenían que hacer cositas. Que de hecho ya los vamos a hacer. Si es que lo alcanzamos, lo hacemos ahorita y si no les queda de deber. Ese que tiene letritas. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Edwin Gualotuña.
Cuéntame, ¿qué hacemos primero para demostrar? Primero ponemos la definición. Y ahí cuéntame, ¿cómo te quedó la definición? La definición, o sea, para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0. Para todo x elemento del dominio de F, sería 0 mayor que... Menor, no mayor, cuidado. menor que, sí, perdón. Ujú. X menos 0, valor absoluto de x menos 0, menor que delta. Si valor absoluto de x al cuadrado más x menos 7 menos, sería menos 7. Así, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Sí? Menor que epsilon. Listo. Vayan haciendo, chicos, el siguiente paso. Luego ya le pregunto a alguien para que me acolite. Está correcto, Edwin. Qué rico. Yo creo que ya es suficiente tiempo. ¿Quién está por aquí? Dorian Acosta, cuéntame, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos Listo. después? Partiríamos de x al cuadrado, del valor absoluto de x al cuadrado más x, que eso sería menor a epsilon. X al cuadrado. Ah, ya me estás haciendo lo otro. Sí, puede hacerlo directo, aunque no te recomiendo. Te lo voy a poner así, pero sí, sí entiendo lo que me estás diciendo. Menos 7. Ya, partimos de aquí. Entonces, ¿esto qué te daba igual? El valor absoluto de x al cuadrado más x. ¿Ya? ¿Qué Y hiciste eso, con esto? factor común sería x que multiplica a x más 1. Exacto. Y ese x le podría expresar como x menos 0, ¿no? El término que ya tengo de delta. X menos 0 que multiplica a x más 1. ¿Ya? Y de ahí ya podría, ya tendría el término acotado con delta y tendría que ya solo trabajar con el x más 1. No, ahí en este punto de lo que te estoy compartiendo la pantalla no lo tienes todavía acotado. Algo te falta. ¿Qué te falta? ¿O alguien le quiere ayudar? Abrir el, el valor absoluto. Exactamente, sí, eso es lo que te faltaba. Fíjate que aquí lo que Mm, tienes acotado es un valor absoluto, no la mm, función, no solo el X.
menos cero, ¿sí? Ese detallito. Ya, entonces sí. Bueno, sí, no, la verdad. Me pareció interesante que hicieras esto, porque sí, eso es lo que tienes arriba en la definición. Yo cuando resolví este ejercicio, desarrollé esto un poquito más y puse esto, pero luego abajo volví a poner, dije que se puede, no me acuerdo, déjame ver cómo puse. ¿Qué están viendo ahorita? El OneNote. No, ni siquiera lo he puesto. Bueno, ese x como x menos cero, no necesariamente puedes ponerlo así. Bastaría con que pongas el x, pero me pareció interesante. De hecho, es hasta más gráfico. Y lo voy a hacer así porque es hasta más visual. Me parece full interesante. No, nunca lo había pensado así. Pero bueno, listo. Entonces, ahorita sí ya tenemos acotados ambos términos. Y lo que nos queda es simplemente aplicar la propiedad, ¿no? O sea, perdón, justificar la propiedad, la propiedad ya la aplicamos. Entonces, el valor absoluto de A por el valor absoluto de B, y esto para todo X, perdón, para todo A, B, la costumbre, A, B, elemento de los reales, ¿no es cierto? Y listo. Entonces, sigamos. Aquí. Ya no hace falta hacer más. Ahorita sí ya vamos a lo que mismo nos dijiste. Esto ya está acotado. Únicamente nos falta acotar el x más 1. Entonces, veamos por aquí quién están. ¿Quién es el afortunado? Juan Alejandro, ¿estás por aquí? Oh, ya te nos fuiste a mimir. Eso con ustedes sí está un poquito interesante la clase. No vale el micrófono, listo. No, no pasa nada. Entonces, Alejandra, ¿estás por aquí? Alejandra. Parece que ella sí se mimió. Veamos, ¿qué están aquí, chicos? Adrián Parra. Ella, no puedes hablar. Listo, listo, no pasa nada. Adrián Parra, ¿estás aquí? Sí, digo, Miguel. Digo, Justin. Cuéntame entonces, ¿qué procede aquí? ¿Con qué seguimos? No recuerdo bien, la verdad, eso ahorita estaba aprendiendo porque me despisté ahí un segundo. Ya, listo. ¿Alguien que se ofrezca de voluntario para hacer esta partecita? Justo la parte más difícil. Yo quiero intentar, pero no sé si estoy bien. Dale, ¿está bien Michael o Michael? Michael, da lo mismo, no sé. Ya, dale, Michael. Verás, decimos que acotamos el término que falta para acotar, x, o sea, valor absoluto de x más 1. ¿Ya? Es decir, que existe un m que es mayor que 0. Es decir, que buscamos, puedes ponerle aquí que buscamos, porque está muy... Buscamos que exista un m, no, pero sí está bien, sí está bien. Sí. Es decir, que buscamos que exista un m mayor que 0. ¿Qué más? Tal que el valor absoluto de x más 1 es menor que m. Exacto, ya, dale. De ahí tomamos que delta es igual a 1. Tomamos Tal un que... delta arbitrario, pongamos aquí, Ya, para déjame especificar anotar más. Delta, creo que eso no les puse arriba, pero sí les dije. Arbitrario, delta 1, o sea, un delta sub 1 va a ser igual a 1. 1 tomaste, ¿no? Sí, Ya. sí, así. Sí, y de ahí decimos tal que 0 menor que el valor absoluto de x más 1. X más 1, sí, menor que delta. Y eso es lo mismo que... Ya, aquí te corrijo. Ya. Verás, en la parte de aquí, ¿tú de dónde sacas que esto es menor que delta? Analízale un poquito. ¿Tú conoces que x más 1 es menor que delta? No, verás.
Lo que sabemos que es menor que delta es x Es x menos cero. 0. Ujú. Exactamente. Entonces, cuando partimos la parte de acotar, partimos de esta premisa de acá arriba, ¿sí? Tengan full cuidado, chicos. De hecho, mejor que... Entonces tengo que poner en vez de más 1 menos 0 menor que delta y de ahí mismo saco el... O sea, de ahí, ¿cómo es? Reemplazo delta por 1 y luego sumo 1 para que salga x más 1, ¿o no? Ajá, ajá. Y esto de aquí no sé. Ay, perdón por esto. Se me dañó acá arriba, denme un ratito. Hasta eso te dejo que le corrijas. Esto es x menos 0. Ya. Listo. Entonces sí, esa era la partecita que falló únicamente. Pero vamos bien, vamos bien. Entonces tenemos x menos 0 y aquí sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué procede? Cuenta. X, o sea, el valor absoluto de x menos 0 menor que 1 y ahí tengo que hacer que lo de el valor absoluto sea igual, entonces solo le sumo 1. Ah, no, le En falta este punto, mira, ya creo. puedes hacer esto de aquí, ¿no? X menos 0 es Ok. x, ¿no? Sí, es un poquito O sea, redundante hacerlo otro. ya sí. Ya, y de ahí tengo que decir que menos 1 es menor que el valor absoluto de x, menor que 1, y todo eso le Ya, sumo 1. déjame corregirte aquí una partecita también. A ver. Cuando aplicamos la propiedad de valor absoluto, este de aquí, el valor absoluto de A menor que B, esto funciona así, solo si menos B es menor que A y menor que B. Fíjate que aquí ya nos quitamos nuestro valor absoluto, ¿sí? Ten cuidado con eso. Una vez que aplicas la propiedad, ya el valor absoluto lo dejas fuera, ¿sí? Entonces aquí únicamente decimos esto, ¿sí? Una única corrección. Sigue nomás. Ya, si es que propiedad de esto, no me acuerdo muy bien. Ya, de ahí sería que 0 es menor que x más 1 y menor que 2. Ah, no estoy viendo. ¿Ya? Y aquí viene la parte interesante. Cuéntame cómo lo hiciste. No, todavía no lo estoy haciendo a la par, así que eh, creo que podemos decir que 0 no es mayor, eso no es mayor que 0, creo que sí. Aquí No todavía no sé, me hacemos hizo. ese análisis, verás. Aquí No, todavía no hacemos ese análisis. Aquí lo que necesitamos buscar es tener los mismos límites en los extremos. ¿Tenemos los ujú, mismos límites en los extremos? no, pero por Entonces, eso mismo tengo que ver el análisis, o sea, analizar que eso de ahí, ya que es menor que 2, pero mayor que 0, entonces no puede ser menor que 2, menor que menos 2. Algo así, ya me hizo mal. Perdón. a ver, este es mayor que, ¿sí? No sé si le estás leyendo mal a ese, parece que sí. Ese es mayor. Entonces, fíjate, x más 1 es mayor que 0 y 0 es mayor que menos 2. ¿Tendría sentido si yo pongo que menos 2 es menor que x más 1? No, claro, eso no tiene sentido, porque ¿No eso tiene tiene? que ser mayor que 0. Eh, A ver, me estoy haciendo oh. mal. A ver, fíjate, Sí, fíjate. sí, sí tiene sentido, porque si es mayor que 0, entonces también es mayor que todo número negativo. Exactamente. Entonces el x más 1 va a ser mayor que el menos 2. ¿Por qué? Porque 0 es mayor que menos 2. Entonces tiene sentido que x más 1 también sea mayor que menos 2. ¿Sí? Aquí no estamos trabajándolo como intervalos, chicos. Cuidado. O sea, sí y a la vez no. Sí, porque estamos aplicando propiedades de valor absoluto, pero no porque no estamos queriendo graficar una función, no estamos queriendo hacer ese tipo de cosas. Únicamente estamos acotando un término, ¿sí? Y para acotar ese término sí se permite hacer estos cambios, ¿sí? Entonces, esto es menor que 2, ¿no es cierto? ¿Alguien tal vez que no le quede claro por qué hicimos esto que hicimos? Fíjense que en el caso anterior teníamos el caso contrario, ambos números eran negativos y lo que tuvimos que cambiar era el límite de la derecha. ¿Se acuerdan? Teníamos aquí menos 3 y pusimos aquí 5, porque acá teníamos menos 5. Pero esto incluso pueden tomarlo, verán, como regla. Cuando el número de la izquierda, perdón, cuando los dos números son negativos, se toma el número de la izquierda, se mantiene, el de la izquierda se mantiene como hicimos acá arriba,
Fíjense, mantuvimos el de la izquierda y reemplazamos el de la derecha, pero eso pasa cuando los dos números son negativos. Cuando los dos números son positivos, lo que hacemos es que el número de la derecha se mantiene y el número de la izquierda lo cambiamos por el negativo que mantenemos acá en la derecha. ¿Ven? Aquí mantenemos el 2, entonces en el de la izquierda lo cambiamos. Pero pueden verlo de esa manera, como que es más mecánica, o pueden hacer ese rato el análisis. Que yo la verdad hago el análisis para no olvidarme nunca. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido qué hicimos aquí? Cuéntenme nomás. ¿No? Listo. Entonces, aquí volvemos a aplicar una propiedad de valor absoluto, que teníamos que el valor absoluto de x más 1. No, pero ustedes me están dictando. ¿Qué hacemos aquí? Ya me iba a poner a resolverles. Cuéntenme. Que Este esto valor es menor absoluto. que 2. Menor que 2. Ajá. ¿Y por qué? Por la misma propiedad que tenemos acá arriba. Esta propiedad pongámosla un poquito más acá. Me faltó poner que para todo A, B elemento de los reales. Y esta propiedad, si le copiamos, le ponemos acá abajo. No se olvidarán de justificar, ¿sí? Ya saben que siempre les piden justificaciones. Entonces, listo. Queda En ahí. eso que está anotando ahí, nos faltaría que B debe ser mayor que 0. Porque si B es menor que 0, la proposición sería falsa y la solución de ese valor absoluto sería el vacío. Tienes razón. Y siempre le justifiqué como A, B elemento de los reales. Pero sí, es que B tiene que ser mayor que 0. Uh-huh. Y mira tú que hasta la misma profesora mía escribía así. Bueno, sí, de hecho es así. Para todo A, elemento de los reales, y para todo B, elemento de los reales positivos. Uh-huh. Toda la razón. No había percatado. Ya. Sí. Perdón, chicos. Incluso les voy a mostrar mi examen al finalizar esto y creo que capaz si ven que está eso así. B tiene que ser positivo. Ya. Listo. Pero esto tiene que ser positivo para que esto se pueda cumplir, ¿no? Porque el valor absoluto nunca puede ser menor a un número negativo, ¿cierto? Entonces, por eso B nunca puede ser negativo. Ni 0, porque esto en el peor de los casos es 0 y 0 mayor que 0 no es. Esto tiene que ser real positivo de ley, ¿sí? Listo. Entonces, aquí ya hemos acotado, chicos, el numerito y vamos dándole rápido que se nos acaba el tiempo. Entonces, teníamos 3. Cuéntenme, ahorita sí en este punto. Muchas gracias. ¿Quién fue el que me mencionó lo del valor absoluto? Yo. No me sale el nombre, pero bueno, muchas Adrián. gracias. Gracias, Adrián. Listo. Entonces, vamos a ver a quién le preguntamos. Ariel, cuéntame, ¿qué seguimos haciendo? De aquí vamos a encontrar delta mayor a 0. Está con negrito. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a partir del valor absoluto de x al cuadrado más x menos 7, entre paréntesis, menos 7, lo que es igual a x, al valor absoluto de x menos 0 por el valor absoluto de x más 1. Y todo eso es menor a delta. ¿Menor a cuánto? ¿A delta? Hagamos aquí el análisis. Justo aquí es donde debemos hacer el análisis, verán. Esto de aquí es sí, menor que delta, ¿no es cierto? Sí. Y esto de aquí es menor a qué? Menor a 2. Entonces, todo esto es menor a cuánto? A delta por 2. Exactamente. 2 delta, como, ¿sí? A 2 delta, ¿sí? Listo. Gracias a Ariel. Erix, Chanavisa, confírmame, ¿qué seguimos haciendo? Antes de continuar, quisiera saber si el igual ahí está bien,
Porque ¿cómo es que un valor absoluto puede ser igual a una desigualdad? Un valor absoluto puede ser igual a una desigualdad. En este punto, Sí, ahí está un igual en medio de... sí, porque estamos hablando de que esto de acá es igual a esto de acá. ¿Sí? Estamos hablando de estas dos expresiones, nos estamos refiriendo únicamente. Y para el valor, para el menor, únicamente nos estamos refiriendo a esto de acá. ¿Sí? Otra manera de expresarlo podría ser haciendo esto. A copiar todo esto de aquí. Pero eso ya depende de la redacción. Esto de aquí sea menor, va, claro, sea 2 delta. Y el otro de acá. Pero bueno, ya depende de cómo quieran redactar. Pero sí, sí es válida esa redacción. ¿Sí? Erix. ¿Estás ahí? Que nos queda poco tiempo. Si estás hablando no te estamos escuchando, pero bueno, continuamos. Eric González, ¿estás aquí? Sí, sí. Cuéntame, ¿cómo seguimos? Ya, una vez que ya tenemos igualado, o sea, establecimos que la función es menor a 2 delta, entonces tenemos que asimismo establecer que 2 delta es menor o igual a epsilon. 2 delta es menor o igual a epsilon. Sí, pero tenemos que poner por qué. Entonces ponemos por tanto como, o sea, aquí estamos haciendo referencia a lo que sabemos, ¿no? Como x al cuadrado más x, porque no puedes poner solo así porque sí, que llegaste a esa conclusión. Entonces, Ya. como esto es igual a esto, o sea, como esto es menor que epsilon también, bastaría o bastaría afirmar que, o como quieran redactarle, este 2 delta sea menor que epsilon. Menor o igual, perdón. Menor o igual que epsilon. Sí. Y bueno, como la idea es encontrar delta, hasta el paso 4, en el paso 4 es donde encontramos delta en sí. Entonces, tenemos que delta es igual a epsilon sobre 2. Sí. Perdón, menor o igual. Menor o igual. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda respecto a este pasito? Listo. Entonces, cualquiera, cuéntenme, ¿cómo concluimos? ¿Alguien? ¿Nadie quiere concluir? Bueno, concluimos que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que es igual mínimo entre 1 y epsilon sobre 2. Exactamente. Tal que para todo x que pertenece al dominio y luego se tiene esa la abajo. Para todo x que pertenece al dominio de la función, ¿se cumple qué? ¿Qué se cumple ya esto de aquí? Lo de acá arriba. Sí, ¿no? Lo que queríamos demostrar. Ajá. Para todo epsilon se cumple esto de aquí. ¿Qué es lo que se quería demostrar? Y ya, entonces con eso ya hemos demostrado este ejercicio. ¿Le están viendo más o menos qué mecánica sigue? ¿Es como repetitivo? ¿O está complicado? Parece que sí está fácil. Sí, sí está resuelto. Lo que quisiera es saber si tú tienes algún formulario de eso del valor absoluto, de eso de matemática. Les voy a revisar ahorita, chicos, y les mando
¿Les parece si les pongo aquí formulario de valor absoluto? Y cuando ustedes pueden revisar cuando suba esto a la clase grabada. Perdón, al archivo ese. Y ustedes tengan este documento. Sí, te agradecería por... Dale. Pues voy a revisar yo tengo mis apuntes de todos los semestres. Le voy a revisar y voy a ponerles ahí todas las propiedades. No son tantas de valor absoluto. No son tantas. ¿Sí? Pero como les digo, las que más se usan son estas de aquí. Estas de aquí se usan bastante. Esta de aquí y por ahí. Acá arriba, recuerdan que al final no usamos. Aquí pudimos haber usado la de a al cuadrado, pero se me hizo más fácil, creo que y así le ven mejor. Mostrarles de esta manera. Entonces, esto de aquí, chicos, cuidado, este análisis de aquí es solo mental, no irán a poner esas cositas. No sé cómo, voy a ponerle como en este color, ya. Tengan cuidado de no escribir estas cosas, porque esto yo solo les hago para explicar. ¿Les parece, chicos, si cuando escriba en gris, el gris significa que eso es borrador y que eso no se escribe en los ejercicios, para tener como una referencia? Eso sea como el lapicito. ¿Sí? Esto va a estar en gris. Y todo lo que escribamos en gris de aquí adelante es lo que no se escribe en los ejercicios. ¿Ya? Solo les escribo para explicarles. ¿Sí? Entonces, nada, hasta aquí llegamos. Voy a ponerles un último ejercicio y lo vamos a analizar, pero ese va a quedar para que ustedes lo hagan en casita. Y si en la tarde o noche lo revisan y tienen alguna dificultad, me avisan, ¿sí? Es un ejercicio que tomaron hace 4 o 5 semestres, la verdad no me acuerdo. Pero sí es un poco viejito. Es uno de los que tomaron cuando todavía estábamos en presencial. Control C. Ya ver, estos dos van a quedar para que los hagan ustedes en casita. Este de aquí y vi que ha habido otro más también. No me percate. Copiar. Pegar. Ya. Tienen esos dos de ahí que van a ser de ver, los pueden encontrar en este documento que ya les voy a pasar más luego y también les voy a dejar acá abajito las propiedades de valor absoluto para que le echen una ojeada, ¿ya? Entonces, nada, hasta aquí quedaría la clase y algo que les quería hacer ver, y sí, de hecho les voy a hacer ver ahorita, solo me va a tomar unos minutitos, no se vayan, por favor, solo va a ser unos minutitos. Voy a dejarles de compartir y les voy a compartir toda la pantalla. Ya. Ahorita deberían estar viendo toda la pantalla, ¿no? Cuéntenme qué están viendo ahorita. Un PDF tal vez. Sí. Es un PDF. Ya, fíjense, este es mi examen de este ejercicio y es el ejercicio que acabamos de resolver ahorita. Entonces, más o menos quiero hacerles ver la diferencia entre un profesor y otro respecto a cómo redactan, ¿sí? Entonces, fíjense aquí. Esta es prácticamente la redacción que nosotros seguimos, la que les estoy enseñando. Por demostrar tal cosa, ¿no es cierto? Partimos de, miren, aquí no están los numeritos, eso no se pone también. Ponemos esto, justificamos, mira, aquí está lo que les digo, que nunca se me ocurrió a mí ponerle al x menos 0 porque ya prácticamente yo lo sobreentendí como que esto era el valor absoluto de x. Acotamos el término, encontramos esto, tomando tal que el delta 1, hallamos, acotamos el término x más 1, aplicamos esto es lo que les decía también de que hasta aquí en el examen puse esto y 10 me ha puesto la profesora. Por eso ni la profe se ha acordado de que B tiene que ser positivo. Pero bueno, entonces encontremos delta y fíjense, aquí tenemos esto es menor que 2 delta porque esto es menor que delta y esto es menor que 2. Por tanto, aquí ni siquiera he puesto lo de la condición ni nada, simplemente el escrito directo. Y ya, conclusión, tal cosa, el mínimo, aquí me faltaba poner el mínimo, entre 1 y epsilon sobre 2, y ya. Y simplemente es eso. Por eso les digo, este ejercicio, chicos, es el que tienen que aprovecharlo. Siempre les toma, siempre les toma. Este ejercicio es el que tienen que sacar 10, como les digo, ¿no? Ahora sí, voy a compartirles otra resolución. Fíjense acá. No, este no. Mejor
Este de acá. Fíjense acá cómo le resuelve. Por ejemplo, este de aquí. Este no lo hicimos, pero es parecido a uno que ya hicimos. Entonces, fíjense que es este límite es el que hay que demostrar. Acá saca todo lo que vamos haciendo. Pero fíjense que aquí ella, o bueno, en el documento, lo que se hace es ir poniendo como más texto y pueden ir haciendo, observemos qué, tal cosa, al cuadrado, el valor absoluto de la expresión, tomando delta igual a tanto, entonces se cumple la implicación de la definición del límite, por tanto, si cogemos delta es tanto, y hacen tanto, y bueno, ya saca la demostración. Entonces, con esto se ha mostrado que el número 0 es el límite de tal cosa cuando x se aproxima a 3, pero como les digo, esto ya depende de cómo su profe les haga resolver, ¿sí? Aquí de nuevo es la raíz de epsilon, es un ejercicio similar al que resolvimos, solo que cambian los numeritos. Pero ya aquí depende un poco de la redacción, así que no se asusten si luego el profe les hace redactar de otra manera. Por ejemplo, miren, les puede hacer redactar así, que ya es un poquito más de texto. Pero en sí, la idea sigue siendo exactamente la misma. Sí, exactamente la misma. Ya, solo eso quería hacerles ver, que las demostraciones pueden cambiar de un poco la presentación, pero el fondo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Eso. Entonces, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, queja, lloro, lamento, no sé, acerca de las clases, acerca de lo que estamos viendo, acerca no sé, quieren reclamarme algo, oye, ve, enseña bien, lo que quieran decir. No, yo también quisiera pedirte de favor si es que nos podrías pasar algo de funciones, por... ¿Algo de funciones? Ajá, o sea, me acuerdo que cuando estaba en matemática, al último cruzaron, o sea, por ejemplo, la gráfica y el nombre, gráfica y nombre, gráfica y nombre. No sé si tú tienes algo parecido. La gráfica de cada función y los nombres. Vean, yo di un curso de cálculo, pero era para chicos de colegio y ahí empezamos a ver desde las funciones. Les voy a pasar un documento que ahí sí están las gráficas con las funciones, las características están desde la lineal hasta las exponenciales, logarítmicas, seno, coseno. Les voy a pasar ese documento, a ver si les sirve. Les comparto ahorita, para que vean si les sirve. Déjenme buscarlo. ¿Dónde está? Me queda ahora encontrar eso. Steve White. Ya, les comparto este documento y me avisen si más o menos es lo que quieres. Este fue un curso que dimos hace tiempo con unos amigos de la Poli mismo y mira, tienes toda la prueba, la vertical y esas cosas. Entonces aquí tienes funciones lineales, función potencia, funciones raíz, recíprocas, valor absoluto, seno, coseno, tangente, exponencial, logarítmica y ya. Composición de funciones un poco, si quieren recordar. Y había un poco de la recta. Sí, eso es perfecto, ya, por favor. Ya les paso ahorita este documento de aquí. Ya. Entonces, una pregunta. Díganme. Habías dicho que tenías un ejercicio de estos que estábamos resolviendo, pero con letras o algo así. Sí, es el que está aquí que les digo que les dejo en este documento para que ustedes revisen se meten al link que les compartí, ya les subo malurito. Es justo este de aquí, fíjate de aquí, el primero. Sea f una función definida por, aquí tienes, x al cuadrado menos 2ax más a al cuadrado, donde a es una constante real. Utilizando la definición de límite finito en un punto, demuestre que este límite es igual a 0. Este es el que les decía. Ya, gracias. Ya, entonces, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya nos pasamos 5 minutos también. Bueno, aquí les cobro lo que se demoran en llegar a la clase. Listo. Entonces, empezamos, chicos. Mañana, si tienen alguna pregunta, revisamos sobre eso. Y si no, ya vamos a continuar. Hasta aquí llegaron demostraciones. No vamos a hacer más, a menos que tengan alguna pregunta específica sobre alguna cosa.
que sí podemos resolver, ¿sí? Y si quieren más, si tienen más ejercicios o si se encuentran por ahí algunos ejercicios pues, que tienen alguna duda, podemos resolver el sábado que les dije que podíamos tener clasecitas si desean. Con todo ahí me escriben, mañana me avisan. Les recomiendo que busquen ejercicios de límites de esto para que puedan resolver. Con todo ya les paso algunos ejercicios para que lo vean. Sí, entonces eso, muchachos. Un gusto y nos vemos. Hasta mañana. Gracias, Justin. Nos vemos, Justin. Gracias, Gracias. 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 Chao, cuídense. Mira lo de valor absoluto, por Dale, ya le hago. Ahorita mismo te subo, antes de mi otra clase. Gracias. Chao.